Antes de hacer el problema voy a aclarar unas cuestiones respecto al signo del trabajo. Mirad, el primer principio de la termodinámica dice que el calor intercambiado, Q, es igual al incremento de la energía interna, incremento de U, más la presión por el incremento de volumen. Esto es lo que dice el primer principio y aquí no hay ninguna duda que tener. ¿Qué ocurre cuando definimos el trabajo de expansión, el trabajo que hace el sistema? Lo definimos o tomamos el convenio de un signo, si es positivo o negativo. Es decir, si el trabajo lo definimos como menos P por el incremento de volumen, yo estoy diciendo que un trabajo de expansión será negativo. Tomo ese convenio de signos. En ese caso, el primer principio, poniendo la magnitud trabajo, me va a quedar el calor igual a la variación de energía interna menos el trabajo. Pero si yo defino el trabajo de expansión, es decir, cuando hay un aumento de volumen, como positivo, lo considero el criterio de signos que es positivo, que el trabajo que hace el sistema sobre el entorno es positivo, entonces el primer principio me va a quedar de esta manera. Y aquí pondré más el trabajo. Bueno, esto viene a explicar que a veces el primer principio de la termodinámica aparece con un menos en el trabajo y otras veces con un más. Simplemente es un criterio de considerar que el trabajo de expansión es positivo o es negativo, pero el primer principio es lo que tenemos puesto nosotros en el recuadro. Bueno, eso una primera aclaración. Y otra aclaración que quiero hacer sobre este asunto es ¿qué pasa si el incremento de V es cero, o sea, no hay expansión ni compresión, o no lo es? Vamos a ver. Si incremento de V, la variación del volumen, no es cero, es decir, hay un aumento o una disminución del volumen, entonces el calor diremos que es el calor a presión constante. El calor que se intercambia será a presión constante, porque el volumen puede variar, no es constante el volumen, pero sí lo es la presión. Entonces, el primer principio lo puedo poner de esta manera. El incremento de la energía interna más P por el incremento de volumen. ¿Qué pasa si el incremento de volumen es cero? En el proceso no hay variación en el volumen. Pues volviendo siempre al primer principio al que tenemos puesto en el recuadro, en este caso lo que voy a llamar al calor le voy a llamar calor a volumen constante, QV. Y el calor a volumen constante, si hemos quedado que el incremento de V es cero, pues me va a quedar simplemente que es igual a la energía interna, la variación de energía interna, ¿no? Bien, el calor a presión constante es igual a esa expresión que tenemos aquí, y eso es lo que nosotros llamamos variación de entalpía. Quedan todas las magnitudes y los conceptos aclarados. Calor a presión constante, la variación de entalpía, que a su vez es igual a la variación de la energía interna más P por el incremento de volumen, y el calor a volumen constante es simplemente la energía interna, porque el volumen no ha variado. Si yo ahora resto estas dos ecuaciones últimas que he puesto, ¿qué obtengo? Pues que el calor a presión constante menos el calor a volumen constante será igual
las variaciones de energía interna se anulan y será simplemente igual a la presión por el incremento de volumen. Pero recordando la ecuación de los gases perfectos, como la variación de volumen se produce por una variación en el número de moles, podemos poner como fórmula final que Q sub P, calor a presión constante, menos Q sub V, calor a volumen constante, es igual incremento del número de moles, vamos a llamar incremento de N, por R y por T. Ese incremento en el número de moles se producirán si hay una variación en los moles, en el número de moles gaseosos de la reacción química. Vamos a poner la fórmula bien escrita. Q sub P menos Q sub V igual a incremento de N por R y por T. Estas cuestiones teóricas conviene tenerlas muy claras. Bien, ahora vamos al problema. El problema me dice que quemamos un mol de benceno. Vamos a escribir la reacción química. Benceno ya sabemos que es C6H6 más O2 resultado es dióxido de carbono y agua. Ponemos el estado de cada una de los compuestos químicos, el agua líquida, CO2 gas, oxígeno gas y C2H6, el benceno líquido. Estos datos los da el problema. Bien, vamos a hacer el ajuste. El ajuste tendremos que poner un 6 en el CO2, tendremos que poner un 3 moles de agua, 12 y 3 son 15, por lo tanto 15 medios moles de oxígeno, ¿no? 15 medios. Bien. ¿Qué me dice el problema? Pues el problema me dice que se desprenden una cantidad de kilojoule a 25 grados. Entonces, la primera pregunta que me dice la variación de la energía interna, pues si estamos a volumen constante, la variación de energía interna es el calor a volumen constante. Luego aquí no hay que hacer ninguna cuenta. Con lo que nosotros hemos dicho hace un momento, variación de la energía interna es igual al calor a volumen constante, que es el dato del problema. Por lo tanto, menos, porque es calor desprendido, menos, y es 3132. 3132,7 kilojulios por mol. Ahí no había que hacer ninguna operación. Saber simplemente que la variación de la energía interna es igual al calor a volumen constante. Bien, segunda pregunta. La segunda pregunta me dice: ¿cuál será la variación de la entalpía? Pues recordando la teoría que acabamos de ver, la variación de la entalpía es el calor a presión constante. Bien, como nosotros tenemos el calor a volumen constante,
con la fórmula que hemos deducido podemos sacar el calor a presión constante. Despejando de esta fórmula, de esta, el calor a presión constante, tendremos que será igual al calor a volumen constante más el incremento en el número de moles de gas por R y por T. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? El incremento en el número de moles. ¿Cuál es el incremento en el número de moles del gas? Pues en el segundo miembro de la ecuación química vemos que hay 6 moles de gas. Y en el primer miembro 15 medios, porque el benceno es líquido, está en estado líquido. Por lo tanto, 6 menos 15 medios resulta un incremento negativo, o sea, una disminución de menos 1,5 moles de gas. Esto será la N. Puede salir igual positiva que negativa, que en este caso ha disminuido los moles. Pues vamos a poner, tenemos ya todos los datos. El Q sub V, lo que hemos dicho. Bueno, aquí este Q sub V tenemos que ponerlo en julios, porque ahora vamos a sumar con la otra parte de la fórmula que son julios. 3132,7, esto eran kilojulios, pues por 10 elevado a 3 julios. Y ahora, más el incremento de menos 1,5, por lo tanto, más menos 1,5, la R, tenemos que utilizar la R expresada en julios, que son 8,31. Esta la tenemos que saber, esta constante de los gases cuando estamos trabajando con julios, con energía, es 8,31. Y luego la temperatura, como me dicen que son 25 grados, sabéis que le tenemos que sumar 273, ¿no? 25 grados centígrados, le sumamos los 273 para tenerlo en Kelvin. Haciendo la operación ya tendremos la respuesta del problema, es decir, el calor a presión constante, que es lo mismo que la entalpía, va a resultar ser, haciendo las operaciones, 3136 negativo, ya lo pongo en kilojulios directamente, 3136,4 kilojulios mol. Estas serán las dos preguntas del problema. Esta era la pregunta B.